Lección 10. Lección 10. Por fin hemos llegado a el milenio. Apocalipsis 20. Si alguno que está aquí o que está viendo este material por el internet no ha estado en las 9 lecciones pasadas, sin embargo, esa persona que no ha tomado las 9 lecciones pasadas, sin embargo, no está muy contaminada de la cuestión del dispensacionalismo, películas como Dejados Atrás y todas esas cosas. Yo estoy seguro de algo. Aunque no ha estado en esas 9 lecciones, creo que podrían comprender mucho de lo que voy a explicar en este momento. Sin embargo, si hay personas aquí o viendo este material por internet que no vio las 9 lecciones y sí tiene influencia dispensacional, sí tiene influencia de dejados atrás y todas esas cuestiones, estoy seguro que aunque podrán comprender algunos de los argumentos, habrá dificultad en recibir todo lo que se va a enseñar. ¿Por qué? Porque al acercarnos a Apocalipsis 20, la mayoría de las personas tienen una base dispensacional y por lo tanto leen el texto con diferentes predisposiciones que lo hacen interpretar el texto de cierta manera. Ahora, yo no estoy diciendo que yo llego al texto sin predisposiciones. No, sí, llego al texto con predisposiciones. La pregunta no es si tú llegas con predisposiciones o yo no, o si yo llego con predisposiciones y tú no. La pregunta es, ¿cuáles son las presuposiciones correctas? Por lo tanto, si a alguien le cuesta trabajo recibir, comprender lo que expondré el día de hoy, les animo a que puedan ver, si no las 9 lecciones pasadas, al menos sí las 5 o 6 últimas, o las 7 últimas. Porque eso ayudará a ver lo que hemos hecho a través de todo este mini curso de escatología. Fue ir a un terreno que antes tenía edificado ahí un edificio. Y para edificar un nuevo edificio, ¿qué hay que hacer? Hay que limpiar el terreno, hay que sacar todo ese escombro, hay que quitar todas esas bases incorrectas. Eso es lo que hemos estado haciendo por 9 lecciones. Para que entonces, una vez limpio el terreno, podamos edificar la doctrina correcta sobre él. Por lo tanto, si tú tienes un antepasado dispensacionalista, yo te animo a que revises el material pasado, lecciones como el hiperliteralismo, lecciones como el Israel de Dios, lecciones como cómo interpretar Apocalipsis, el sistema amilenial del Nuevo Testamento. Al menos esas 4 lecciones son fundamentales para esto. Entonces, yo animo en primer lugar a eso. Habiendo hecho esa breve y necesaria introducción, quiero decirles que mi propósito con esta lección 10 y lección 11 será demostrar que el milenio no es un evento futuro. El milenio no es un evento futuro. Esto que estoy diciendo es una postura que está en contra del premilenialismo dispensacional.
Si el milenio no es algo futuro, es una postura en contra del premilenialismo dispensacional. No solo contra el premilenialismo dispensacional, pero el premilenialismo histórico. Además, digo que no solo es un evento futuro, que no es un evento futuro, y esto también estaría en contra del post-tribulacionismo, postmilenialismo, quise decir, esto también estaría en contra del postmilenialismo. El postmilenialismo dice que habrá una era en el cristianismo en donde el milenio va a ocurrir. Entonces, si hacemos una pequeña gráfica, el premilenialismo dispensacional e histórico cree que el milenio ocurre en la venida de Cristo. En la segunda venida de Cristo empieza el milenio. El postmilenialismo cree que el milenio va a ocurrir hacia el final de la era de la iglesia. Esta sería la era de la iglesia. El amilenialismo cree que el milenio es una realidad presente. ¿Presente desde cuándo? Presente desde la muerte y resurrección de Cristo hasta su segunda venida. No hay más milenios según el amilenialismo. Ese será mi propósito en la lección 10 y lección 11 de la próxima semana. Déjenme explicarlo de la siguiente manera, tomando las palabras de G.K. Beale. Quiero demostrar que el milenio es inaugurado durante la era de la iglesia. Es inaugurado durante la era de la iglesia. ¿Y cómo voy a demostrar que el milenio es inaugurado en la era de la iglesia? Bueno, por la reducción de la habilidad de Satanás a las naciones y de aniquilar la iglesia. Yo creo que el milenio está presente porque Satanás está atado para no destruir la iglesia y para que ésta siga prosperando. Y en segundo lugar, voy a demostrar que el milenio está presente por ver qué quiere decir la Biblia en cuanto a la resurrección del alma de los creyentes que reinan en el cielo. Esos serán nuestros dos argumentos. El milenio está presente. ¿Por qué? Porque Apocalipsis 20, el texto que nos habla del milenio, dice que cuando el milenio está presente, dos cosas principales van a ocurrir. ¿Cuáles? Satanás será atado. Ok, voy a demostrar que en esta era, la era de la iglesia, Satanás está atado. Y en segundo lugar, ¿cuál es la otra cosa que va a pasar cuando esté el milenio? Los creyentes estarán reinando. Y eso es justamente lo que creo que pasa en la era de la iglesia. Las almas de los decapitados, las almas de aquellos que murieron, reinan con Cristo 1000 años. Así que yo espero que con estos dos puntos, hoy simplemente me voy a basar a demostrar que el milenio está presente porque Satanás está atado, y la próxima lección intentaré demostrar que el milenio está presente porque los creyentes reinan ahora. Y quiero comenzar, hermanos, a demostrar mi argumento yendo en primer lugar a Apocalipsis 20. Así que abran sus Biblias en la epístola de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 20. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 10. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años,
y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplían, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento, de los santos y la ciudad amada. Y Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ese es el texto clásico, o como dirían algunos, el locus classicus, la parte de la escritura clásica para debatir el tema del milenio. Y quiero que vean, hermanos, que Apocalipsis 20 se divide en 3 partes muy naturales. En 3 partes muy naturales. En primer lugar, habla de el milenio en la tierra. ¿Qué pasa cuando el milenio esté en vigor? Bueno, en la tierra Satanás estará atado. En segundo lugar, del versículo 4 al 6, nos habla de el milenio en el cielo. ¿Cómo sabemos esto? Porque vio tronos. Vio tronos. Y según Apocalipsis, Juan, todas las veces que ve tronos, es una imagen de una realidad celestial lo que está viendo. Pero argumentaré más de esto la siguiente semana. Y la última parte de los versículos 7 al 10 habla del juicio final, o sea, el fin del milenio en la tierra. ¿Sí? Entonces la primera parte, el milenio en la tierra. Segunda parte, el milenio en el cielo. Y tercera parte, el milenio en su fin. El fin del milenio en la tierra. La forma en la que procederemos será el mismo orden en el que el texto está dividido. Tierra, cielo, juicio final. En la lección del día de hoy nos ocuparemos del milenio en la tierra y en la próxima ocasión hablaremos del milenio en el cielo. Aún no he determinado, hermanos, si vamos a tener una lección más para hablar del juicio final del capítulo 20, versículos 7 al 10. ¿Por qué? No lo he determinado por algo particular. No sé si será necesario o si podremos cubrir la mayoría la próxima semana. Y además, ese texto, todos están de acuerdo que habla del juicio, ¿sí? Si lo expongo será para demostrar que este juicio es el mismo de Apocalipsis 19, Apocalipsis 16, Apocalipsis, si no mal recuerdo, 6, es el mismo juicio. Ya lo demostramos una vez. Fuimos a través de Apocalipsis para ver que se habla de diversos juicios, no porque habrá muchos juicios finales, pero porque Apocalipsis es una revelación repetitiva, progresiva. No es el único libro de la Biblia que tiene esa repetición progresiva. Hay otros como Isaías, y más o menos es la idea esta, que en primer lugar, esta es la primera revelación de Apocalipsis. Después se sigue revelando, se
se vuelve a mencionar lo mismo de otro ángulo y después se vuelve a mencionar lo mismo de otro ángulo. Es una revelación repetitiva, progresiva, porque no solo va repitiendo lo que dijo antes, sino va acercándose hacia un clímax. Pero no me puedo repetir en esto porque me tomé toda una lección para demostrar eso. Así que mejor avancemos en ver qué queremos decir con ser amilenialistas. ¿Qué queremos decir con el amilenialismo? Vamos a intentar borrar algo aquí. Amilenialismo. Amilenialismo. Empecemos entonces con una definición para empezar a saber cuál es nuestra postura. Ya vimos todo lo que no creemos. Ahora vamos a empezar a ver lo que sí creemos. Para empezar entonces vamos con una definición. Muchos pueden pensar que ser amilenialista es no creer en el milenio. Y tristemente, algunos piensan así, aún algunos amilenialistas no saben bien que su postura no es que no creen en el milenio, pero los que están fuera, que tienen otra postura, critican al amilenialismo por no creer en el milenio. Y es que la palabra amilenialista es una negación, antinomiano, es una negación, no ley, no nomía. Entonces, eso es lo que transmite a primera vista nuestro término, tristemente. Sin embargo, eso no quiere decir que no creemos en el milenio, hermanos. Si ustedes pueden ver, yo creo en un milenio. Leo Apocalipsis 20 y me habla de un milenio. Yo creo en el milenio. Simplemente, ¿qué es lo que creo del milenio? Yo creo que es que tú espiritualizas y haces alegorías. No, creo que el milenio es literal. O sea, verdaderamente pasa. Pero lo literal del milenio es que es espiritual, como vamos a ver en un momento. Así que sigamos avanzando en nuestra definición. Sam Storms, y tengo buenas noticias, el libro ya está a la venta en español. Me impresioné cuando un hermano me mandó una foto y me dice, mira hermano, este libro ya lo tradujeron. Se llama, no me voy a acordar del título en español, El reino viene o el reino vino, algo así. Pero pueden conseguir el libro, ya está en español. Es uno de los mejores tratados de escatología que puede haber y apenas hace unos meses salió en español. Así que si alguien quiere profundizar en esto, consiga el libro de Sam Storms del milenio. Y tomo esta cita de Sam Storm. Dice así: contrario a lo que implica el nombre amilenialismo, el amilenialismo sí cree en un milenio. Sin embargo, el milenio es ¿cuándo? Es ahora. El milenio es ahora. La era presente de la iglesia entre la primera y la segunda venida de Cristo en su totalidad es el milenio. Por tanto, mientras que el amilenialismo niega la creencia premilenial de un reino personal y literal de Cristo sobre la tierra por 1000 años después de la segunda venida de Cristo, o sea, negamos eso. Si cuando alguien nos dice, ¿crees en el milenio? Hermanos, no le digas no. Dile, ¿qué quieres decir por milenio? Aquel reino que va a empezar cuando Cristo venga por segunda vez y entonces comience un reinado. Entonces le decimos, no. Si eso quieres decir por milenio, no creemos en él. Pero si por milenio quieres decir lo que enseña Apocalipsis 20, que es uno que comienza en la resurrección de Cristo y culmina hasta su segunda venida, sí creo en el milenio. Así que hay un milenio y Cristo reina. ¿Ok?
Miren la definición de Anthony Huekema, y este libro también está en español. Este reino milenial no es algo que debamos esperar en el futuro. Está sucediendo ahora. Y así seguirá hasta que Cristo regrese. Así que el término milenialismo realizado, dice Huekema, ya no me llamen a milenialista, más bien llámenme un milenialista realizado. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir por realizado? Que ya comenzó. Pero los términos no los vamos a poder cambiar. Seguiremos siendo llamados a milenialistas. Solo seamos más agudos cuando alguien nos pregunta si creemos en el milenio. Continúo con la cita de Huekema. Así que el término milenialismo realizado es una mejor descripción de la perspectiva aquí definida. Si se recuerda que el milenio en cuestión no es un reino terrenal, sino celestial. Entonces yo creo, hermanos, en esta interpretación del milenio. En primer lugar, porque concuerda con toda la enseñanza del Nuevo Testamento. Aquí voy a simplemente correr, porque ya dije todo esto en las lecciones anteriores. Pero el milenio concuerda con la enseñanza del Nuevo Testamento, al menos 4 evidencias. El Nuevo Testamento rechaza cualquier enseñanza en donde resucitados y no resucitados estén juntos. El premilenialismo dice que personas con cuerpos glorificados y con cuerpos no glorificados habitarán juntos. El problema es que el Nuevo Testamento no enseña eso. ¿Por qué enseñar que el milenio dice algo contrario a lo que todo el Nuevo Testamento dice? Segundo lugar, la Biblia solo habla de un juicio. Según el premilenialismo, hay 2 juicios. O si son dispensacionalistas, hay 3. Pero dejémoslo en 2. En primer lugar, Cristo hace un juicio para los creyentes en su segunda venida y hace un juicio para los creyentes y no creyentes al final. Hay un problema con eso. La Biblia, el Nuevo Testamento, solo nos habla de un juicio final. En tercer lugar, la resurrección de los justos es algo que ocurre una vez. Solo hay una resurrección de justos. No hay otra glorificación. No hay 2 glorificaciones. Además, cuando los justos son renovados, cuando los justos son transformados, la tierra también. El problema es que según el premilenialismo, la tierra no es glorificada en el mismo tiempo que los cristianos. El problema es que eso enseña Romanos 8. Y una más. La recompensa de los santos y el castigo de los incrédulos ocurre en el mismo momento. ¿Por qué entonces creo en el milenio? Bueno, por al menos estas 5 razones. Porque no hace violencia al Nuevo Testamento. Tener el premilenialismo sí hace violencia al texto del Nuevo Testamento. Además, ¿por qué creo que el amilenialismo es correcto? No solo porque hace justicia al Nuevo Testamento, sino porque hace justicia al libro de Apocalipsis y particularmente al capítulo 20. Apocalipsis, como lo indica su autor, debe ser interpretado simbólicamente. ¿Por qué creo que existe un milenio realizado, ya en vigor? Porque el autor de Apocalipsis me enseñó en el primer versículo que Apocalipsis se interpreta de manera simbólica. Juan no quiere que nos imaginemos corderos, o bueno, no quiere que pensemos literalmente en corderos con 7 ojos, el Espíritu Santo como 7 espíritus, un dragón literal. Recuerden, Juan está viendo visiones que interpreta, con las cuales debe interpretar su realidad. Vio visiones. Y eso hace justicia a Apocalipsis 20. En segundo lugar,
la estructura de Apocalipsis nos permite interpretar Apocalipsis 20 como no siguiendo literalmente de Apocalipsis 19. Esto lo demostré la semana pasada. Ustedes, si yo les pregunto, cronológicamente o textualmente, ¿qué sigue de Apocalipsis 19? Ustedes me deben decir textualmente, ¿qué sigue después de Apocalipsis 19? El 20. No estoy negando eso. Sí, claro está que no estoy negando que Apocalipsis 20 es la continuación de Apocalipsis 19 textualmente. Mi argumento es que Apocalipsis 20 no inicia donde terminó Apocalipsis 19. Apocalipsis 20 es una recapitulación desde el principio. O sea, Apocalipsis 19 termina con un juicio final. Apocalipsis 20 empieza otra vez con la resurrección de Cristo. Ahorita voy a decirles por qué digo que empieza con la resurrección de Cristo. Además, entonces, hermanos, si yo no interpreto Apocalipsis 20 como un milenio realizado, hago violencia a la estructura interna del mismo libro de Apocalipsis. Además, creo que esta es la interpretación correcta, porque Juan comienza diciendo, vi a un ángel. Esto fortalece mi argumento anterior. Juan, cuando dice vi un ángel, cada vez que Juan dice eso, regularmente se está refiriendo a una visión que recapitula, una visión que empieza otra vez, no algo cronológico. Tanto es así que quiero demostrarles algo. Vean Apocalipsis 21. ¿Qué dice? Los primeros 4 palabras. Vi a un ángel. Ok. Ahora vean conmigo el versículo 4. Y vi tronos. ¿Qué describe Juan del versículo 1 al 3? ¿Qué describe, hermanos? El milenio. Ok. ¿Qué describe del 4 al 6? El milenio. Pregunta, ¿hay 2 milenios ahora? ¿Pueden ver? La recapitulación en Apocalipsis no es algo que pasa una vez, es algo que pasa vez tras vez. Noten esto. Del versículo 1 al versículo 3, Juan va a hablar del milenio en la tierra. Del versículo 4 al versículo 6, Juan va a hablar del milenio en el cielo. No hay 2 milenios, es uno descrito en 2 realidades. De eso se trata el libro de Apocalipsis. Describe vez tras vez, tras vez, tras vez, la misma época, la iglesia, desde la resurrección de Cristo hasta la segunda venida. Describe vez tras vez la misma época, enfocándose en diferentes ángulos. De eso se trata, hermanos. Además, creo que el milenio, que la postura milenial es correcta, porque si la interpreto como que esto pasa después del capítulo 19, ¿saben qué? Me meto en un problema de hacer ver a la Escritura como ilógica. Porque Apocalipsis 19, 11 al 23 termina diciendo que ya no hay más a quien destruir. Ya no hay más a quien destruir. A todos. ¿Cómo mató a los últimos que restaban? Con la espada de su boca. No quedó nadie. Entonces, ¿por qué tiene que atar Dios a Satanás para que no engañe a las naciones? ¿Cuáles? ¿Cuáles naciones? No sobró nada. Y ahí les puse una pequeña tabla que espero que sea útil para ver cómo ocurre una recapitulación. Apocalipsis 17 al 19 y Apocalipsis 20, 1 al 6 se refiere al curso de la era de la iglesia
y precede temporalmente al juicio final. Apocalipsis 19, 11 al 21 y Apocalipsis 20, 7 al 15 describe el juicio final. Medítenla en su hogar esa tabla. Vean cómo hay una recapitulación. Además, por último, esto concuerda con el propósito de Juan. ¿Por qué creo que el amilenialismo es la postura correcta del milenio? Porque esto concuerda con el propósito de Juan. ¿Cuál propósito de Juan? Juan escribió Apocalipsis para consolar la iglesia perseguida en el año 100, en el año 90 al año 100. La iglesia que ya estaba sufriendo persecución, la iglesia que ya estaba padeciendo por su fe, aquellos que estaban siendo decapitados por no ofrecer incienso al César, aquellos que ya estaban padeciendo. Y si el milenio es algo que va a pasar, a quién sabe qué cristiano, de quién sabe qué época, de quién sabe qué tiempo, después de unos 7 años de tribulación y 3 años y medio de esto y 3 años y medio del otro, y entonces se va a instaurar el milenio. Qué poco consuelo. Sí, Juan, gracias por el milenio. Gracias, Juan. Pero si el milenio es ahora, qué consuelo. Qué consuelo. Iglesia perseguida, no serás destruida. Las puertas del Hades no prevalecerán, porque el Cristo resucitado ató la serpiente antigua y por más que te persiga no podrá vencer. Oh, qué consuelo. Qué consuelo, dice Juan. Hermanos, aquellos que han visto que han muerto por causa de su fe, reinan con Cristo ahora. Ellos parecen haber perdido, pero ahora reinan con Él en los cielos. Están en tronos. No se echen para atrás. Den su vida. Entreguen su corazón. Si es necesario la muerte, está bien. Reinarán con Cristo. Eso es consuelo. Por tanto, afirmo que el milenio es una descripción de la realidad que comenzó en la muerte y resurrección de Cristo. Ahorita voy a explicar un poco más desde cuándo podemos decir que comenzó, pero en términos generales, y que va a concluir hasta que Cristo regrese por su iglesia. Entonces, después que explico qué es el milenio, ¿saben cuál es la primera pregunta que hace la gente? Y esto casi torciendo los ojos en blanco, hermanos, así como, casi ponen los ojos en blanco como, sí saben como qué, ¿no? O sea, como de desesperación, así como, ¿en verdad crees que el milenio está presente? ¿Y crees en verdad? Aquí es donde se hace el énfasis. ¿En verdad crees que Satanás está atado cuando hay tanta maldad en el mundo y tantas tentaciones y persecución con la iglesia? ¿En verdad crees que está atado? Sí. Así que tengo una labor en esta tarde. Mostrar el significado de que Satanás está atado. Mucho del tema de la atadura de Satanás tiene que ver con lo que entendemos por atar. Preguntamos, ¿qué significa que Satanás está atado? ¿Significa que está limitado para hacer cualquier cosa, como enseña Wayne Grudem y John MacArthur? O más bien, definimos la atadura a cierto aspecto. Mi pregunta es esta. Apocalipsis 20 nos enseña que Satanás está atado para cualquier cosa, porque si está atado para cualquier cosa, o sea, para reducido de cualquier actividad en absoluto, entonces el milenio no ha comenzado, porque no vemos a Satanás atado. Pero si podemos demostrar textualmente, contextualmente y canónicamente que la atadura de Satanás no se refiere a una atadura universal de su obra, sino a algo en particular, entonces el milenio puede estar presente. Así que vamos a avanzar en este orden. ¿Qué significa la atadura de Satanás? En primer lugar, en la enseñanza de Apocalipsis 20, después, en los paralelos de Apocalipsis, particularmente Apocalipsis 12, y en tercer lugar, vamos a ver
¿Qué significa que Satanás está atado a la luz del Nuevo Testamento? Wayne Grudem dice esto: la imagen de Satanás siendo arrojado al abismo, encerrado y puestos sellos sobre él, ilustra una eliminación de su total influencia sobre la tierra. Dice Grudem. Grudem es premilenialista, si no me equivoco, es histórico. Él dice, cuando Juan usa la imagen de atadura, es tan simbólica que tiene que referirse a una atadura absoluta. Ok, vamos a ver qué dice Apocalipsis 20. Dice en el versículo 1: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sellos sobre él para, aquí está, para que ya no hagan nada. ¿Sí? Esta palabra para nos dice propósito. Fue encerrado con un propósito. ¿Para qué? Ok. Para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. El texto nunca dice que Satanás está siendo atado o restringido de toda acción, sino particularmente de aquella de engañar al mundo. Ahorita voy a definir qué se refiere por engañar al mundo. Está atado para que no pueda movilizar a las naciones. ¿Por qué digo eso, hermanos? Ok, vean conmigo el versículo 7. ¿Cómo podemos saber cuál es el propósito de la atadura de Satanás? Bueno, veamos qué pasa cuando lo sueltan. ¿Sí? ¿Para qué lo atan? Veamos lo que pasa cuando lo sueltan. Versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Y entonces comenzará a atentar, entonces comenzará a perseguir a la iglesia, entonces enviará sus dardos del maligno, entonces estará como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Sí? Yo no veo eso. Dice, y saldrá a engañar a las naciones. Fue atado para que no engañara a las naciones, y al final de los 1000 años será desatado para que engañe a las naciones. Esto quiere decir que el ministerio de Satanás actualmente se encuentra restringido a un área particular de su obra. ¿Cuál? Que no pueda engañar a todas las naciones para que se volteen en contra del cristianismo y así destruyan la fe. Es interesante, pero los amilenialistas de los primeros 3 siglos de la iglesia interpretaban el milenio y se preguntaban, ¿por qué Dios, por qué la iglesia no es destruida con tales poderes como Roma? Porque Dios ató a Satanás para que no la pueda destruir. Las naciones no podrán juntarse. Los dispensacionalistas dirán, pero atado es atado. ¿Y qué decimos? Amén. Pero ¿qué significa atado? O me quieres decir, porque tú dices, atado es atado y está atado. Ok, entonces, ¿me vas a decir que en verdad el ángel tenía unas llaves en sus manos? Y me vas a decir que en verdad lo encerró en un pozo. ¿Cómo es ese pozo para un ser espiritual? Y me vas a decir que en verdad piensas que lo agarró así como con la fuerza y ven, te tengo, te encierro. ¿Y qué cadena usó? ¿Cómo es de larga? ¿Cómo es de fuerte? Hermanos, Juan ve visiones. Juan ve visiones que se representan realidades. Cuando yo escucho la forma de argumentar de algunos premilenialistas, yo siento que vieron alguna película de la mitología griega como Hércules agarrando a esos monstruos y metiéndolos en el calabozo y ahí encerrándolos.
¿Cómo era la cadena? ¿Cómo lo agarró? ¿Qué tipo de pozo lo encerró? ¿En verdad en verdad crees que es un pozo literal? Así que atado, así como cadena, así como pozo, así como serpiente, es una visión de algo que representa algo espiritual. El encarcelamiento del cual está hablando no es físico, es simbólico. Juan está viendo, vean esto, hermanos. Juan se ha revelado todo Apocalipsis con un propósito, de que Juan pueda ver las implicaciones de la muerte de Cristo. Juan, te voy a mostrar 7 visiones para que puedas ver de diferentes ángulos lo que la muerte de Cristo implica. Entonces esta visión se acerca y Juan ve a un ángel con una llave que representa las llaves, interesantemente, la llave que dice Apocalipsis 1:18 que Cristo ganó por su resurrección, que le han dado las llaves del abismo. Hermanos, en realidad no trae unas llaves. Llaves es poder, llaves es autoridad. Juan está viendo estos símbolos. Juan, deleítate en esto. Deleítate en esto. La muerte y la resurrección de Cristo asegura la perpetuidad de la iglesia, porque Satanás, esa serpiente antigua, ha sido atada para este propósito en particular, para que no pueda engañar a todas las naciones y entonces vaya a la iglesia y la destruya. No, está bien atado. Si me dicen, no, es que es literal la atadura, yo digo, sí, claro que es literal. Es literalmente espiritual. Está atado para que no haga esto en particular. Debido a que Cristo murió y resucitó, Satanás ha sido limitado en su poder ahora y será devastado totalmente después. El propósito, dice un autor, el propósito del diablo es iniciar un conflicto escatológicamente prematuro. Vean esto. El propósito del diablo es iniciar un conflicto prematuro. ¿Cuál? Destruir la iglesia, atacar la iglesia, reunir a las naciones para que ataque la iglesia. ¿Sí? Para provocar el Armagedón. ¿Dónde pasa el Armagedón? Bueno, hay varias partes. Apocalipsis 16 hay un Armagedón. Apocalipsis 19, Apocalipsis 27 al 10 es otro. Él lo que quiere, iniciarlo de antemano, antes del tiempo de Dios. Pero Cristo exaltado, a través de la agencia de un ser angelical, ha despojado temporalmente a Satanás de su habilidad de orquestar a las naciones de la tierra para la batalla final. Como sea que va a ser la batalla, Satanás ahorita está atado para que no pueda juntar a las naciones para que destruyan la iglesia. ¿Por qué digo que el milenio comenzó en la resurrección? Porque yo creo que cuando dice que había un ángel que tenía una llave, está haciendo alusión a Apocalipsis 1:18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. La resurrección de Cristo le ha dado toda autoridad y señorío, y Satanás le es atado. Hermanos, déjenme insistir en algo. En la visión, en el aspecto de visión, en el aspecto apocalíptico de Apocalipsis. En el capítulo 12, dejen reviso si es el capítulo 12, se habla que se le permitió a Satanás bueno, no recuerdo el texto particular, si es 9 o 12, pero se habla de que Satanás fue echado a la tierra, ¿sí? Aquí está, el 12:3. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer y estaba para dar a luz. 9.
Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llamó Diablo, el cual engaña al mundo entero. Noten esto, la visión es esta. Satanás está siendo echado fuera. Esto no quiere decir que antes de que sea echado fuera al mundo no tenía ninguna influencia. ¿Pueden ver? No es que no tenía ninguna influencia. Juan ve visiones que representan realidades. Cuando él es echado fuera a la tierra en Apocalipsis 12, ningún dispensacionalista diría que antes no estaba activo en la tierra. Pero ¿por qué se hacen eso en Apocalipsis 20? ¿Por qué si dice que lo ató? Absoluto. ¿Y por qué aquí no dicen? Oye, antes no estaba en la tierra, entonces antes de que Cristo naciera y muriera, no estaba el diablo en la tierra. No, no es lo que quiere decir el texto. El texto está viendo visiones que representan realidades espirituales. Ok. Pasemos brevemente a ver la evidencia contextual. Abran sus Biblias en Apocalipsis 3. Por evidencia contextual me refiero al mismo Apocalipsis. Es impresionante Apocalipsis 3, 7 al 9, porque describe tal cual lo que creemos que significa Apocalipsis 20. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. ¿Pueden ver? Llave, autoridad, dominio, tronos. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, Apocalipsis 20, iglesia debilitada, iglesia siendo perseguida, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego a la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que venga y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Las implicaciones de Apocalipsis 20 es lo que está gozando la iglesia de Filadelfia. En medio de la tribulación no es destruida por judíos, no es destruida por Roma, por causa de que Satanás tiene un límite. Además, dice un autor de Apocalipsis 9, dice, este texto nos presenta con el gobierno de Cristo sobre la muerte en donde hay restricciones para dañar la iglesia. Vean esto, acompáñenme a Apocalipsis 9. Lo que quiero que vean es esto. La autoridad de Cristo le permite restringir que el diablo y sus demonios actúen para dañar a la iglesia. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Otra llave. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. No eran helicópteros ni nada de eso, es un juicio. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Mismo concepto de Apocalipsis 20. No dañarán perpetuamente, no dañarán efectivamente la iglesia. Hermanos, lo del sello. Este sello se refiere, es una forma simbólica de aquellos que estaban devotos a Dios. En el Antiguo Testamento, lo que hace tu mano y lo que hace tu cabeza es el todo de tu ser. Así que tener el sello de la bestia, el famoso 666, no se preocupen de un chip o que les van a poner en sus manos o algo así. Ese sello es el número incompleto. 777, el número completo. 666, el número del hombre, el número incompleto. Por lo tanto, lo que quiere decir es,
que aquellos que se ponen el sello en la frente y en la mano del 666 son aquellos que están devotos a las cosas del mundo, al diablo, a las cosas de esta era. Los que tienen el sello de Dios en sus frentes son aquellos cristianos que viven devotamente hacia Dios. Cualquier cristiano. Esto se refiere por sellos. Hermanos, el problema es que nuestra teología de Apocalipsis viene de dejados atrás y de todas esas noticias de Hollywood. ¿Pueden ver cuán afectados podemos estar? Pensamos en el sello y vemos una noticia, ya no se van a usar tarjetas de crédito, ahora se van y esposa, guarda los atunes porque nos vamos a... Nos afecta en verdad. Dice un autor, dice G.K. Ville, la llave también debe ser identificada con la llave del pozo del abismo, que representa la autoridad de Dios sobre la esfera demoníaca, incluyendo su protección del engaño demoníaco, para que aquellos que ha sellado, Apocalipsis 9:4. Es una sorprendente similitud de Apocalipsis 20:1 con Apocalipsis 6:8, Apocalipsis 9:1 al 2. Representa a los ángeles buenos, el cuarto ser viviente y el quinto ángel de la trompeta, como los intermediarios de Cristo que ejecutan su autoridad sobre seres demoníacos en el ámbito de la muerte. La llave del abismo, por tanto, es similar a las llaves del capítulo 1, 3, 6 y 9, pero particularmente de 6 y 9. Dice, lo que está diciendo G.K. Ville es esto. Si ustedes leen Apocalipsis 6 y 9 y 12, como veremos en un momento, lo que tenemos es Cristo ejerciendo su autoridad por medio de seres angelicales sobre potestades demoníacas. Eso es lo que pasa en Apocalipsis 6, 20 y 9. Cristo ejerciendo su autoridad en virtud de su muerte y resurrección a través de un ser angelical sobre poderes demoníacos. Es el mismo. Y no podemos ver en detalle Apocalipsis 12, pero yo les puedo recordar un poco lo que pasa en Apocalipsis 12. Lo que pasa en Apocalipsis 12 es que tenemos otra recapitulación. Si ustedes ven, quiero demostrárselos. Vean Apocalipsis 11. Versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo gran voces del cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Qué dice? Llegó el tiempo ya. Hermanos, esto no es sino una recapitulación. Apocalipsis 11 15 al 19 narra el juicio final. ¿Y cómo termina el juicio final? Hermanos, el versículo 19 es una recapitulación en miniatura de Apocalipsis 21. Vean. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el tiempo, y hubo relámpagos, voces y truenos, y un terremoto y grande granizo. ¿Pueden ver? Ve el cielo, ve la nueva Jerusalén. Ya aquí ocurre el final. Bueno, pero ¿cómo empieza Apocalipsis 12? Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de los pies, y sobre sus cabezas la corona 12 estrellas, y estando encinta. ¿Con qué empieza Apocalipsis 12? El nacimiento de Cristo. ¿Qué es esta mujer? La mujer es la comunidad del pacto, la comunidad de Israel. ¿Y qué pasa? Bueno, Satanás oprime
Dios protege a la comunidad y noten esto, se le da alas a la mujer. Yo sí me pregunto cómo lo va a interpretar un hiperliteralista. ¿Qué son las alas? Bueno, si nuestra mente está llena de imágenes antiguo-testamentarias, sabemos algo. Sabemos que en el Antiguo Testamento, alas es sinónimo de protección. ¿Recuerdan ese salmo? Que morarán tranquilos los que moran bajo las sombra del Omnipotente, como la gallina cubre sus polluelos. Así habla Éxodo de cómo sacó a Israel. Dios llevó a Israel en sus alas. Bueno, a esta mujer, que es la comunidad del pacto, después de que Cristo es tomado al cielo en su resurrección y ascensión, le es dada alas y las lleva a un desierto. Hermanos, vean esto. Me encanta esto. Estoy pensando en predicar Apocalipsis. Vean esto. ¿Qué es el desierto en el Antiguo Testamento? Dios guiando al pueblo en medio de las dificultades. Apocalipsis 20. La resurrección de Cristo, el nacimiento de Cristo. Dios le da alas a la mujer para llevarla al desierto, y en el desierto es protegida, y el diablo no le puede hacer daño absolutamente, no, parcialmente no le puede hacer daño. Ok, tengo que pasar a la evidencia canónica, la evidencia en el Nuevo Testamento. El último punto, este último punto es de los más confrontadores, porque si podemos demostrar que el Nuevo Testamento nos habla de una atadura de Satanás desde antes de su segunda venida, ¿por qué solo un versículo en la Biblia que me habla del milenio le doy una interpretación totalmente distinta? ¿Por qué aquella que me habla de una atadura del diablo no la interpreto a través de todas las otras veces que se habló de ataduras? Esto es algo importante. Esto es un punto muy fuerte del amilenialismo, hermanos, porque el premilenialismo dispensacional y el premilenialismo histórico dicen que la doctrina del milenio solo se encuentra en Apocalipsis 20. Eso es preocupante. Yo digo lo contrario. La doctrina del milenio es algo, del amilenialismo es algo que ya se da desde Cristo en su venida, en su ministerio, en su resurrección. Vean conmigo Mateo 12. Mateo 12. $28. Aquí hay algo interesante. El Señor echa demonios fuera. Ellos dicen, lo haces en el poder de Belcebú. Jesús dice, es imposible porque todo reino dividido no va a perseverar. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Vean esto. ¿Pueden ver qué es el milenio? El reino de Cristo. Dice, si yo echo demonios fuera, el reino de Dios ya está entre ustedes. No estará, está. Ha comenzado. Y todavía, como para sellar el concepto, vean versículo 29. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Dice, lo que ustedes están viendo ahora es que Satanás está siendo atado y por eso está habiendo liberación. Porque Satanás está siendo atado. Juan 12.
Hay otros en Lucas. Por causa del tiempo solo vamos a ir a Juan 12 y vamos a ir a una epístola. Juan 12, 31. Juan 12, 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que se le dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le perdonará ni en este siglo ni en el venidero. Creo que está mal esa cita. Perdón, es que estoy en Mateo 12 aún. Eso se va a borrar del video, no se preocupen. Juan 12, 30 y... ¿qué dije? 31. Juan 12, 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. A todos. Cristo está diciendo, el príncipe de este reino está siendo echado fuera. Así que yo digo que el milenio comienza en la muerte y resurrección de Cristo. Y su antecedente o las primeras manifestaciones del milenio es el ministerio de Cristo. Es la anticipación. Satanás siendo atado. Colosenses nos dice que Cristo despojó a los potestados, los exhibió en la cruz. Eso es lo que dice en Colosenses. Versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. Estaba buscando, el 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida, bebida, día de fiesta, etcétera. Cristo ha despojado, Cristo ha recibido autoridad para atar a Satanás. Tiene la llave por virtud de su resurrección. Tiene la llave y domina sobre los hombres. Hermanos, y tiempo nos faltaría para ver cómo el Nuevo Testamento nos dice que Cristo ya está reinando, que Cristo ya se encuentra reinando. Y quiero hacer una aclaración. Dios Trino reina desde siempre. ¿Desde cuándo reina? Desde siempre. Dice el Salmo 90, todo está bajo su control, todo está en su poder, nada está fuera de sus manos. Cuando digo que el Nuevo Testamento habla del reinado de Cristo, no me estoy refiriendo solo a ese reinado total, me estoy refiriendo al reinado en virtud de su muerte y resurrección, como lo dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron fue hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno a su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Según esto, el reinado de Cristo acaba cuando las primicias, Él es las primicias, cuando los creyentes sean resucitados, ahí acaba su reino. Ahora, quiero aclarar, se refiere a su reino de dominio. El dominio de Cristo se le dijo a David, yo te haré un reino que persevere para siempre. Pero el reinado de dominio termina en la resurrección de los creyentes. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con el reinado de dominio? Hermanos, el reinado de dominio me refiero al reinado que Cristo ejerce sobre sus enemigos. ¿Cuáles son sus enemigos? El mundo, el diablo, la muerte. Dice, cuando resuciten los creyentes, entregará el reino. En ese sentido, ya no habrá, sus enemigos todos habrán sido vencidos. Por lo tanto,
en la resurrección lo entrega. ¿Por qué querer forzar el texto y decir que Apocalipsis 20 habla de un futuro milenio si el Nuevo Testamento nos habla de un milenio, de un reinado actual? Ok, vamos a quizá uno de los textos más claros y con esto terminamos. Abran sus Biblias y esa tabla está, la tabla que vamos a ver están en sus hojas. Apocalipsis 20 y 2 Tesalonicenses 2. Y vamos a ver solo los paralelos, no vamos a leer los textos, solo vamos a ver los paralelos. En primer lugar, Satanás, Apocalipsis 20 nos dice que Satanás será atado por un ángel. 2 Tesalonicenses 2 dice, el misterio de iniquidad, la venida del hombre de pecado, la actividad de Satanás es detenida. ¿En dónde? En 2 Tesalonicenses 2, 6 al 7. ¿Pueden ver? Apocalipsis 20, Satanás siendo atado por un ángel. 2 Tesalonicenses, el misterio de iniquidad siendo detenido, siendo restringido. Segunda alusión, un poco de tiempo será desatado. En Apocalipsis 20 dice, después de los 1000 años será desatado un poco de tiempo. ¿Qué dice en 2 Tesalonicenses 2, 3 y 8? Que lo que lo detiene es quitado del camino y el inicuo se manifiesta poco tiempo antes de la segunda venida de Cristo. Durante este periodo de que Satanás es desatado, las naciones son engañadas según Apocalipsis 20. 2 Tesalonicenses, aquellos que se pierden creerán en la mentira. ¿Cuándo? Cuando aparezca el misterio de iniquidad. Último lugar, Satanás y todas las naciones son destruidas. Tesalonicenses 8 y 12, el hombre de pecado y aquellos que creyeron la mentira son juzgados por la segunda venida de Cristo. Y llévenlo de su propia tarea, ver cómo los textos parece ser 2 Tesalonicenses, la interpretación de Apocalipsis 20. Dice Sam Waldron, primero, estos dos paralelos confirman que Apocalipsis 21 al 10 es una referencia a la era presente del Evangelio. Segundo, estos paralelos tomados juntamente con Apocalipsis 21 al 10 confirma que debe ser introducido un nuevo elemento a nuestra escatología. Concluye Waldron su comparación con estas palabras que acabo de mencionar, con las palabras que era una cita de Sam Waldron. Así que, hermanos, creo que a la luz de una interpretación sincera de Apocalipsis 20, una comparación de Apocalipsis 20 con todo Apocalipsis y una comparación de Apocalipsis 20 con el Nuevo Testamento, podemos decir que el milenio ha sido realizado, inaugurado, y que Satanás en verdad está atado para no engañar a las naciones de tal manera que dirija hacia la destrucción de la iglesia. Pero al final del tiempo sí reunirá a las naciones. Al final de la era de la iglesia sí padecerá más persecución, porque Satanás será desatado. ¿En qué sentido? Que ahora sí se le permitirá que engañe a las naciones para que junte a esas naciones y hagan guerra contra la iglesia, pero para ese tiempo Cristo vendrá a defender su iglesia y dar el juicio final. Esto implica también que es el mensaje del Evangelio. Cuando dice que Satanás está siendo atado, yo creo que también tiene una implicación para el Evangelio, de que antes, creo que esta es la primera interpretación, pero esta segunda no la quiero dejar pasar, que antes las naciones, solo Israel tenía luz del Evangelio. Ahora ya no solo Israel, pero todas las naciones pueden recibir la luz del Evangelio. En ese sentido podríamos decir que Satanás también se encuentra atado.
Yo no lo veo como algo, como una opción o dos. Algunos comentaristas dicen, bueno, puede significar que se refiere a que Satanás es atado para que no junte a las naciones y haga guerra, o que es atado en el sentido que ahora las naciones pueden ser alcanzadas por el Evangelio. Yo creo que es ambas. Yo creo que las dos se encuentran íntimamente vinculadas. Algunos pensamientos de aplicación, o como lo dijo un autor, contemplación. Me gusta esa palabra. Porque contemplar, a veces aplicación, ¿saben? A veces se vuelve tan como humanista, ¿no? Como una aplicación muy antropocéntrica. Pero si hablamos de contemplación, es como cuando vemos aquella puesta de sol. Contemplamos, miramos y permitimos que esa imagen nos afecte. Ok, contemplemos el texto, miremoslo y veamos cómo afecta nuestras almas, nuestra vida, nuestra existencia. En primer lugar, este es un texto de consolación, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Por qué? ¿Porque la iglesia es muy fuerte? No. ¿Porque la iglesia es muy sabia y nunca se desviará de la verdad? No. Porque Cristo ha atado a Satanás y no podrá destruir la iglesia, ni engañándola con mentira totalmente, ni dejando que las naciones se junten para destruirlas. En segundo lugar, la iglesia nunca podrá ser destruida, sino Dios solo permitirá que el diablo haga de las suyas reuniendo a las naciones. Pero en ese tiempo Cristo vendrá, hermanos. Eso es de gran consolación. El Señor sabe la debilidad de su iglesia, pero la ha atado al diablo para que éste no la pueda destruir. El Evangelio es el arma por el cual el reino de Satanás es verdaderamente afectado. Así que no olvidemos que ese es nuestro llamado. No peleamos contra carne, contra sangre. Peleamos con una realidad espiritual, y el reino de Satanás es debilitado a través de la predicación del Evangelio. La única forma en que esta iglesia puede hacer verdadero daño al reino de las tinieblas no es por intentar hacer circo, maroma y teatro para llamar al mundo. Es por ser luz, por predicar el Evangelio. Esa es la forma en la que dañaremos el reino de Satanás. Es cierto que habrá un momento en donde las naciones se reunirán para batallar, pero para ese tiempo Cristo habrá llegado por su iglesia. Esto sería la primera parte de nuestra lección de Apocalipsis 20. La próxima semana concluiremos con la última sección. Vamos a hablar qué significa que el alma de los decapitados reinaba. ¿Qué quiere decir? ¿En verdad está pasando ahora como lo que está pasando con la atadura de Satanás?